Al llegar la religión cristiana al mundo, se encontró con muchas religiones paganas. Estas eran aquellas que practicaban cultos que no adoraban al Dios de la Biblia. Una de las ventajas de estas religiones era que se le permitía al hombre adorar al Dios de su preferencia. Por ejemplo, en Atenas podía visitarse el templo de Zeus, padre de los dioses, según la mitología griega, pero también el de Mitra, una deidad persa, y otros dioses como Isis y Osiris de Egipto, Baal de Fenicia o Astarte de Babilonia. Rendir culto en un santuario no impedía visitar otro. Entre los muchos dioses del mundo antiguo había uno entre ellos cuyo culto no podía ser compartido con el de ningún otro. Era el Jehová de los hebreos. Ciertos reyes como Nabucodonosor de Babilonia habían intentado de armonizar la religión hebrea con el culto de otros dioses, pero esto era realmente imposible. Los romanos advertían que existía gran diferencia entre el Dios único de los judíos y los múltiples dioses de sus otras religiones. En Roma establecieron normas que prohibían obligar a los judíos a intervenir en las festividades religiosas. Los romanos mostraron tolerancia con los judíos. Incluso el terrible Calígula, quien se empeñaba en que todos los pueblos lo adoraran como a un dios, al recibir una embajada enviada por los judíos, de la cual figuraba el sabio Filón, con objeto de explicarle por qué no podían admitir su carácter divino, en vez de condenarlos a muerte, los despidió diciéndoles: «Los que no me crean Dios son más locos que culpables». La gente extraña llamada los cristianos. Todo cambió cuando se trató de la gente nueva y extraña que siguió las doctrinas del judío, Jesús de Nazaret, y a la que con escarnio daban el nombre de cristianos. Esta gente proclamaba adorar al mismo Dios único de los hebreos, y la mayor parte de sus primitivos creyentes eran judíos. La mayoría de los hebreos nada tenía que ver con los cristianos, los detestaban incluso más que a los paganos, y los cristianos nunca pudieron conseguir de ellos protección ni ayuda alguna. Los francos romanos no lo comprendían, y aquella gente extraña aseguraba que podían obrar milagros curando y salvando hombres, pero no estaba dispuesta a depositar ni un solo grano de cereal en el altar de Apolo o verter un poco de vino en honor de Baco. Ni siquiera respondían con golpes cuando los herían, y para los romanos afectos de la lucha esto no era más que cobardía. Los soldados que se convertían al cristianismo arrojaban sus armas y se negaban a seguir matando. Aquella gente tomaba tan en serio su religión que los paganos no lograban comprenderla. La lucha de los cristianos primitivos. Los primeros siglos después de Cristo, los cristianos sufrieron persecuciones y su vigorosa fe fue sometida a una severa prueba de sangre, pero la Iglesia seguía creciendo a través de todas las tormentas del odio, pues daba por primera vez a los hombres y mujeres del pueblo una fe suficiente para consolarlos de los males del mundo, incluso de ser arrojados a los leones. Los cristianos predicaban el amor, la paciencia, la bondad, la humildad, la dulzura, la caridad, y su bondadosa religión concluyó por vencer a todos los cultos paganos. Cada pequeña grey o congregación tenía un presbítero o sacerdote elegido de entre ellos para guiarlos. Luego comenzaron a reunirse grupos de congregaciones y eligieron a funcionarios de mayor jerarquía, llamados episcopos u obispos. En el año 300 existían varios núcleos de cristianos en Italia, Siria, África y Grecia. Esto no siempre se entendían en Grecia y en Siria. No se permitían las imágenes, se creía que generaban idolatría. Los sacerdotes debían casarse y usar barba. En Italia no podían casarse ni afeitarse, pero sí se permitían las imágenes. Más tarde se suscitaron muchos conflictos. Uno de estos conmocionó al mundo cristiano. Fue la manera adecuada de calcular la fecha del domingo de resurrección.
Los cristianos se volvían más fuertes. El año 311 después de la persecución, en tiempos de Diocleciano, el emperador romano Galerio publicó un decreto en el que ordenaba que los cristianos no fueran ya perseguidos por su fe. 2 años después, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, con igual propósito. Un dato interesante. Se cuenta que en vísperas de la victoria obtenida en el año 312 y que lo hizo emperador, Constantino soñó que veía en el cielo una cruz flamígera con las palabras "In hoc signo vinces", es decir, con este signo vencerás. Lo interpretó en el sentido de que si se convertía al cristianismo, vencería, y se convirtió usando la cruz en sus estándares de batalla.